querida familia de EWTN y Radio Católica Mundial, aquí estamos un lunes más para poner nuestra fe en vivo. No nos vamos a viajar muy lejos, nos vamos a quedar aquí en el estado de la Florida, pero en un condado que está al norte del cual yo vivo en el condado Dade, y vamos ahora a ir al condado Broward, donde tengo por primera vez, a un caballero que ahora que lea yo su presentación, simplemente ustedes van a ver qué clase de hombre nos ha permitido hoy poder tener aquí nuestra fe en vivo. Tengo al señor Ron Aledo. Él es oficial retirado del Ejército de los Estados Unidos, exanalista de la CIA, que es la Central Intelligence Agency. Es exoficial del Pentágono, exanalista senior de la DIA, que es la Defense Intelligence Agency. Es director de la Oficina de Política para México del Departamento de Homeland Security. Es ex asesor de inteligencia de la Policía Nacional Afgana de Kabul. Es profesor de análisis de inteligencia y contrainteligencia, inteligencia empresarial, macroeconomía, contraterrorismo y asuntos internacionales, y asesor de seguridad internacional con más de 20 años de experiencia. Bienvenido a nuestra fe en vivo, mi querido Ron Aledo. Hola, encantado de estar contigo aquí, José. Y te digo, mi querido, porque ya hemos tenido tú y yo comunicación previa a este programa del día de hoy, así que ya te conozco. Y además voy a dar otra primicia para que una gran parte de nuestra audiencia se vuelva loca de alegría. ¡Es puertorriqueño! Por la gracia de Dios, ¿verdad, Ron? Pues así es. Una hermandad que no se puede quitar. Recuerda, Cuba y Puerto Rico fueron las últimas colonias, por decirlo así, que de hecho no eran colonias, eran parte de España, era España de ultramar. Y nada, pues estamos en el mismo barco, Cuba, Puerto Rico y claro, Nueva España, México también, y todos Claro. juntos, todos en el mismo barco. Claro. Ron, antes de que entremos en materia, cuéntanos un poquito de Ron, porque con todos estos títulos que acabo de mencionar, ¿dónde naces tú? ¿En San Juan? Cuéntanos un poquito de ti, de tu familia y tu desarrollo, no tu biografía, pero un poquito una semblanza de Ron, antes de entrar en materia de lo que haces. Bueno, sí, yo me crié de niño entre Puerto Rico y Nueva York. Y después entre Puerto Rico y Miami. Mi madre lleva viviendo más de 30 años en Miami y pues yo me pasaba de un sitio para otro, por decirlo así. Me pasaba de un sitio para otro entre Puerto Rico y Miami. Y nada, una vez que hice la carrera militar, estuve pues viajando por muchas partes del mundo. En Alemania estuve muchos años, estuve en Colombia, estuve en Texas, estuve por misiones por muchos sitios y luego pues hice una carrera muy amplia en Washington DC, donde viví varios años, muchos años en Washington DC trabajando en diferentes agencias. Llegué a lo que se llama GS-15, que es un rango de coronel, funcionario civil pero equivalente a coronel, llamado GS-15 en el gobierno. Tuve una experiencia única trabajando en el gobierno, en el Pentágono, fui contratista para la CIA, para la DIA. Estuve trabajando mucho con México, con la administración Obama, asesorando para la frontera, viajando a Ciudad de México, viajando a Ciudad Juárez, viajando a reunirme con muchísimas personas, muchos amigos muy íntimos, muy buenos, mexicanos, trabajando juntos, ¿no? Para combatir las cosas malas del mundo, por decirlo así. Y nada, pues estuve también viviendo en España. Mi esposa es madrileña, española, 5 niños. Y ahora pues terminamos aquí en Miami. He vuelto a mis raíces, he vuelto aquí con mi familia aquí al sur de la Florida. Soy caballero del Santo Sepulcro. Tuve el honor de pertenecer a la orden en el 2004 en Washington, D.C. Y soy caballero de Colón. Me formé con los carmelitas, con los padres carmelitas, y también me formé después, más adelante, con grupos universitarios del Opus.
estuve estudiando con ellos teología y estudiando historia, etcétera. Y pues nada, pues una de mis aficiones es defender la fe católica. Creo que es la misión de cada católico, poner la semilla que Dios hará después que germine, poner el foco de luz, porque el mundo, si hay algo que le hace falta al mundo, es luz en estos momentos. Y si yo creo que si Dios te da la gracia y te da la bendición y la alegría de tener un poco de luz, creo que es lo humano y lo caritativo y lo propio y lo bueno de compartirla con los demás. Alumbrar el camino es la misión de los que tienen un poco de luz, y una de las cosas que más me apasiona toda la vida es poner un poco de luz en el mundo que tanta falta le hace, porque tantas tinieblas, desgraciadamente en tantas tinieblas vive hoy día. Ronnie, después de ver todos estos antecedentes que tienes de tu formación, de tus trabajos, tanto en el plan, digamos, gubernamental como de tu formación religiosa, casado con una mujer, 5 hijos, ¿cómo tú logras compaginar tanta experiencia y trabajos tan diversos como los llevas a cabo en este momento, Ron? Bueno, hay que ser un hombre orquesta, me parece a mí. Hay que ser multifacético, ¿no? Y claro, yo siempre tuve la vocación militar desde muy temprana, y la vocación a estudiar la inteligencia, el conocimiento del mundo, a estudiar la geopolítica mundial. Y pues claro, a eso dediqué pues mi carrera en Colombia, en España, en Estados Unidos, viajando a México constantemente, etcétera. Siendo profesor universitario de inteligencia, dando conferencias en Alicante, en Madrid, en París, en Italia, en Bucarest, etcétera. Pero al mismo tiempo hay que ponerse a otro sombrero, el sombrero de defensor de la fe. Hay que defender la fe, hay que poner su granito de arena. Gaudium Spes dice que toda la historia universal es una lucha dramática entre el bien y el mal. El libro de Job dice que la vida es milicia. O sea que sería sería egoísta de mi parte decir que eso no va conmigo, que yo me ocupo de mis cosas y de mis hobbies y no ocuparme de eso. Pero no, yo creo que es deber de todos poner nuestro granito de arena, defender la verdad, poner un poco de luz, porque el mundo desgraciadamente, tristemente, está lleno de tinieblas, y toda luz que se pueda poner aquí, allá y allá es cuestión de Dios que lo haga germinar esa semilla, ¿no? Pero por lo menos nosotros cumplimos nuestro deber y ponemos ese granito de arena allí. Ron, esto que estás mencionando creo que es de vital importancia, porque tristemente hay una gran cantidad de católicos y de cristianos que son ajenos o que no tienen el discernimiento de captar que estamos viviendo un tiempo muy fuerte de batalla espiritual. Tú nos has explicado que la batalla siempre ha existido dentro de la iglesia y dentro del mundo, pero yo creo que en este siglo XX, siglo XXI, del siglo XIX para acá, con todas estas nuevas teorías, filosofías, se ha recrudecido. Y no nos damos cuenta de que atrás, como dice Pablo claramente en la carta a los Efesios, allá en el capítulo 6, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas del mal que tienen dominio sobre este mundo tenebroso. Tú, como hombre de inteligencia, ¿no crees que estamos viviendo un tiempo de una batalla que, si no somos conscientes, como un soldado tiene que ser consciente del enemigo, si no somos conscientes de esta batalla, podemos en cierta forma estar siendo víctimas de lo que está pasando por todo el mundo, Ron? Por supuesto, José, por supuesto. Estamos viviendo una época terrible y dramática, aunque la gente muchos católicos no se dan cuenta de ello. Es como que estás en el medio del huracán y estás preguntando si hay viento, si hay brisa. Estás en el medio de la tormenta en un barquito en el océano y pregunta, ¿habrá mal tiempo en el mar hoy día? Nos viene el monstruo, nos come el monstruo y no nos enteramos. Sí, muchos católicos desgraciadamente no se enteran de lo dramático y triste que está la situación hoy día en el mundo. Mira, la iglesia siempre ha estado perseguida. Al demonio no le hace ninguna gracia que exista la iglesia. Al demonio no le hizo ninguna gracia que Cristo resucitara. Al demonio no le hizo ninguna gracia que Cristo fundara la iglesia en Pentecostés. Y va a mover todas sus fichas, va a mover todo lo que pueda contra la iglesia, siempre, en todo momento.
llámese la ficha como se llame, ya sea el Imperio Romano, para que envíe los cristianos a los leones, ya sea a los otomanos, ya sea a los musulmanes para que wipe out, para que destruyan la cristiandad en Oriente Medio, en el norte de África, en Jerusalén, ya sea las revoluciones masónicas del siglo XVIII, ya sea el protestantismo, para que wipe out en el norte de Europa la fe, ya sea las revoluciones que hemos sufrido en el siglo XX en México con el gobierno masónico, en Francia a principios del siglo XX, en Portugal con la revolución masónica del 1910 que se dedicó a poner a los curas y a los obispos en las cárceles. Ya siempre hemos sido perseguidos con el comunismo, por supuesto, en Polonia, en Lituania, en todos estos países católicos. Ahora es de otra manera. La gente no se da cuenta porque ahora la persecución contra la iglesia y el odio contra la iglesia es, por decirlo así, indoloro. Ya no es a machetazos, ahora es con la inyección letal y la gente no se da cuenta porque, como no siento dolor, pero no me doy cuenta que estoy siendo atacado, que me están matando. Recuerden, ahora todo se defiende con la ley mal interpretada, con una libertad mal interpretada, condenada por la iglesia, condenada por León XIII, condenada por Juan Pablo II, condenada por la iglesia, bajo esta supuesta ley falsa, una ley que se opone directamente a la ley de Dios, y bajo esta supuesta armonía, bajo esta supuesta convivencia democrática, bajo esta supuesta libertad mal entendida, se ataca a la iglesia, se atacan los derechos de la familia, se atacan los derechos de los católicos y se persigue. Ley tras ley, tras ley, tras ley, se va imponiendo un neopaganismo, un neoateísmo, y cuando venimos a dar cuenta, no nos hemos dado cuenta, pero hemos sido casi tan perseguidos y casi tan aislados como hace 50 años atrás, cuando la diferencia era que te lo hacían con fusilamiento y a la cárcel. Hoy ya no es tan directo, pero hoy van por la mente de tus hijos, van a lavarle el cerebro a tus hijos, van a arrinconar a la religión, quitarla de la esfera pública, quitarla de las leyes de la nación, quitarla de los fundamentos de la nación, quitarla de los principios de la nación y hacerlo como una cosa anacrónica para que seas tú y tu familia escondido, no puedas predicar, no puedas decir la verdad, no puedas predicar a Cristo, no puedas predicar el catecismo, porque si lo haces, odio. Estás predicando odio. No estoy predicando odio, estoy predicando lo que dice la Biblia. Pero eso es odio. Estás predicando odio. No, estoy predicando lo que dice el catecismo. Pero eso es odio. Una multa por crimen de odio. Y no me lo estoy inventando. Vayan ustedes a Google, vayan ustedes, vean cuánta gente ha sido multada, arrestada, callada por predicar exactamente lo que decía San Pablo, exactamente lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Esa es la persecución terrible a la que nos enfrentamos hoy día. Uh-huh. Dice también San Pablo que el diablo no se aprovechará de nosotros porque conocemos muy bien sus artimañas. El problema es que tú apuntas, esto está tan velado o está tan, como tú dices, no es un reto como fue en las épocas pasadas con el comunismo que tú bien describes, sino hoy día todo esto está velado dentro de sistemas que aparentemente no tienen nada de malo, pero que es tan malo como el anterior. ¿Cuántos gobiernos hay en este momento en el mundo, Ron? Estos gobiernos que se llaman socialistas, progresistas, que con ese título a la gente dice, no, el socialismo es bueno, socialismo, es comunismo. O sea, vienen con las mismas intenciones que tuvo Marx y que tuvieron los comunistas al inicio del marxismo. Acabar con la religión es un opio del pueblo. Acabar con la institución de la familia, porque el gobierno es el que tiene que criar a los hijos y lavarle el cerebro a la juventud para que esté totalmente vendida a ellos, acabar con la propiedad privada, en fin. Y estos gobiernos nos los están poniendo en una forma en que la gente dice, no, esto es política, esto no es persecución. Ron, hay una de estas corrientes que me gustaría que tú describieras, que es patéticamente demoníaca, que es la ideología de género. Ya se nos ha mezclado, se nos ha metido en los sistemas escolares y muchísimas familias y muchísimos padres no se dan cuenta del veneno espantoso que trae esta ideología. ¿Tú nos puedes describir qué es la ideología de género y cómo es que ya se ha infiltrado, aún incluso dentro de la iglesia, Ron? Bueno,
el tema es complicado, pero voy a ir muy rápido. Mira, la ideología de género, el feminismo, el abortismo, el transgenerismo, el matrimonio entre homosexuales, todo esto va de la mano, son síntomas de la misma enfermedad. La enfermedad en realidad se llama marxismo cultural, se llama darle la vuelta a la tortilla, al mundo al revés. Para principios del siglo XX, mucha gente, muchos comunistas esperaban que el mundo obrero se levantara contra sus países, que lo que pasó en Rusia en el 1918 iba a pasar en todos los países, iba a pasar en España, en Francia, en Italia, en Bélgica, en Estados Unidos, en Canadá, en todo el mundo iba a pasar. Y no pasó, solamente pasó en Rusia y pasó solamente en el sur de Alemania, la revolución espartaquista en el sur de Alemania. Y en Rusia triunfó, en el sur de Alemania fue aplastada, gracias a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? Que mira, muchos comunistas se reunieron en Frankfurt en el año 23, especialmente 23-24, Lucas, Adorno, Benjamin, Fromm, Marcuse, y empezaron a decir por qué no triunfó el comunismo. Y mira, llegaron a la conclusión, mejor dicho, que era que había una cultura cristiana muy fuerte en Occidente y eso frenaba la revolución comunista. No había terreno fértil para la revolución. Aunque fueras obrero, aunque fueras trabajador, aunque fueras en una fábrica, seguías creyendo en Dios y seguías creyendo que los hombres tenían que ser hombres y las mujeres tenían que seguir mujeres y tenías que casarte y tenías que tener una familia y querías a tu familia, a tu familia y querías a tu patria y querías a tu país y eras patriótico y estabas orgulloso de ser británico, orgulloso de ser español, orgulloso de ser mexicano, estabas orgulloso de tu historia, de tus logros, estabas orgulloso de tu civilización. Y esta gente en la escuela de Frankfurt dijeron, mira, hay que darle la vuelta a la tortilla, tenemos que hacer que la gente, todo al revés, que la gente deje de admirar la familia, que las mujeres no quieran tener hijos, que la gente deje de casarse, que la gente empiece a odiar a la historia de sus países, que la gente rechace la cultura de sus países, rechace la historia, rechace a Dios, rechace la vida tradicional de la sociedad. Y una vez que les demos la vuelta a la tortilla, que todo esté al revés, una vez que todo esté boca abajo, entonces va a haber un terreno fértil para la revolución comunista, para estas ideas progresistas que son completamente anti-Dios, anti-familia, anti-natural, anti todo lo que nos pone la ley moral natural, como Santo Tomás de Aquino la definió y el magisterio de la Iglesia la ha definido y la ha impulsado todos estos años. No hubo una gran oportunidad para impulsar esta revolución cultural en los 20, porque vino después la Gran Depresión y se tuvo que parar, la gente tenía que sobrevivir, que comer. Después vino la Segunda Guerra Mundial y tampoco hubo una gran oportunidad para impulsar esta gran revolución antifamilia, antidios. Pero en los años 60 había una nueva generación de jovencitos universitarios o de high school, de 17, 18, 19, que eran un terreno fértil para toda esta revolución. No habían vivido la depresión, la gran depresión del 29, del 30, no habían vivido o recordaban muy poco de la Segunda Guerra Mundial, y entonces todas estas ideas de esta revolución cultural se apoderó de ellos y empezó la gran revolución sexual, la gran revolución cultural del 68. El Papa Benedicto XVI ha escrito mucho sobre esta revolución. Yo les recomiendo a la gente que nos vea, vayan a Google y vean lo que el Papa Benedicto XVI ha escrito, denunciando cómo esta revolución cultural, ideológica, política se infiltró en la sociedad y en la misma iglesia. En la misma iglesia, desgraciadamente, hay muchísimos sacerdotes que no tenían una preparación sólida, hay muchísimos obispos que no tenían una preparación sólida y se han ido de la mano con esta revolución cultural, con esta revolución ideológica anti-Dios y antifamilia hasta el día de hoy. Esto es uno de los grandes males que hoy hemos visto, cómo ha tomado todo el poder en muchísimos países, como a ley tras ley, tras ley, tras ley, arrinconan, atacan la ley moral natural, como ley tras ley, tras ley, tras ley, nos quitan los derechos fundamentales, no solamente a los católicos, sino a todos los cristianos y a todo el que osa y se atreve a defender cómo ha sido la humanidad por los últimos 5.000 años.
¿Cómo al que se atreve a defender la ley moral natural, los 10 mandamientos, el catecismo de la Iglesia, esta misma revolución hoy día nos ataca, nos persigue, nos multa, nos quita del gobierno, nos llama, rápidamente nos insulta, fobia de esto, fobia de lo demás, y hoy día esta es la situación tan triste en la que nos encontramos, y desgraciadamente muchísima gente no se entera, y muchos católicos sí se enteran, y desgraciadamente se enteran, pero hasta lo apoyan de alguna manera, porque recuerden, dentro de la Iglesia hay una enorme división, el humo de Satanás del que hablaba Pablo VI está, y ese humo de Satanás no es otra cosa que montones de curas, montones de obispos ignorantes que no conocen bien la fe, que se han dejado arrastrar por el mal. Mira, no es nada nuevo, el arrianismo. Cuando llegó el arrianismo, la mitad de la Iglesia se dejó llevar por el arrianismo, y montones de curas, sacerdotes, obispos se han dejado llevar por la herejía del momento, por el error del momento, por cualquier disparate del momento. Es natural y lógico que un disparate tan grande que controla el Hollywood, el cine, Hollywood, la educación, la academia, las universidades, esté súper infiltrado dentro de la Iglesia, y haya en realidad dos iglesias dentro de una que sigue siendo fiel al mensaje del Evangelio, y una que está completamente descarriada, una que está completamente en manos de esta revolución, y lo podemos ver desgraciada, triste, horrorosamente en lo que está pasando en Alemania hoy día. Este cisma que está sucediendo en Alemania, y que está sucediendo obviamente no de una manera oficial todavía, porque no ha sido decretado como tal por el magisterio, pero que realmente está sucediendo sobre el terreno, de facto, no hay ninguna duda que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente es que la Iglesia ha dicho en el catecismo, ha dicho por la Congregación de la Doctrina de la Fe en el 2002, y ahora recientemente, que los actos homosexuales son pecado mortal, que no pueden ser aprobados por los católicos, que de hecho ni siquiera se pueden bendecir las uniones civiles entre los homosexuales, porque no se puede bendecir el pecado. Así lo dice la Congregación de la Doctrina de la Fe, así lo dijo la congregación en el año 2002, así lo dice el Catecismo de la Iglesia, es muy claro. Pues hay cientos de curas y sacerdotes y fieles y hasta obispos en Alemania que simplemente han dicho que van a ignorar lo que dice la Iglesia, que van a ignorar la doctrina de la Iglesia, que pasan de lo que enseña la Iglesia Católica y van a hacer lo que les da la gana, y van a seguir bendiciendo a las uniones entre los homosexuales en Alemania. Esto es un cisma, aunque no haya todavía, esperemos que venga pronto, no haya todavía un decreto oficial. La raíz de este cisma es la guerra civil que hay dentro de la Iglesia. Hay una guerra civil que se vive dentro de la Iglesia hoy día, desgraciadamente, y es una guerra civil en que muchísimos, cientos de miles de personas y decenas y cientos de sacerdotes y cientos de obispos están con la Iglesia, pero también hay montones y montones de sacerdotes, obispos y fieles que están con el modernismo. ¿Qué es el modernismo? El modernismo es una herejía, es un error gravísimo que dice que la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos, doctrinalmente, moralmente, que la doctrina, el dogma de la Iglesia cambia según el viento, según por donde sopla el viento, según la opinión pública, según lo que está la moda, según la moda de la opinión pública, lo que dice la gente en los medios de comunicación, en la prensa, lo que es guay por el momento, lo que es cool. La Iglesia tiene que adaptarse hacia eso. No en la disciplina, no en la liturgia, no en la acción pastoral, que son cosas donde realmente la Iglesia sí se puede adaptar. Está permitido que la Iglesia cambie la liturgia, cambie los ritos sacramentales, cambie tal día de precepto de tal día a tal día, cambie la vestidura de los sacerdotes de verde a morado. Todo eso lo puede hacer la Iglesia sin ningún tipo de problema. Pero los modernistas quieren que la Iglesia cambie la doctrina, el dogma. Y recuerden, la Iglesia no tiene ningún poder para cambiar el dogma inmortal, el dogma eterno de la Iglesia. Es eterno. La Iglesia lo presenta, pero no tiene ningún poder para alterarlo, ni para cambiarlo, ni para cambiar la ley moral natural, según lo definió Santo Tomás de Aquino y según lo ha definido el magisterio. La Iglesia no puede hacer eso.
Es terrible lo que está pasando con la Iglesia Católica de Alemania, una gran parte de la Iglesia Católica. Quedan algunos cuantos obispos, algunos cuantos cardenales que no están de acuerdo, pero con ese sínodo que acaban de terminar y las conclusiones de su sínodo van completamente contra Roma. Quieren tener una iglesia, le están llamando ya la nueva iglesia, y quieren que si el Vaticano no les aprueba la serie de barbaridades que quieren, como es el que se permitan los matrimonios, que se puedan sacramentalmente bendecir los matrimonios homosexuales, que se permita a las mujeres acceder al magisterio, como sacerdotisas, en fin, una serie de situaciones que son terriblemente complicadas para el Papa Francisco. Yo me imagino que el Papa Francisco tiene una papa en las manos y esto puede derivar, Ron, en una ruptura, peor que la de Martín Lutero. Porque lo triste es que hay otras conferencias episcopales en otros países que están mirando lo que va a pasar con Alemania, están probando al Papa a ver hasta dónde llega. Y si logran estos hacer su separación y seguir con su cosa, esto puede crear un verdadero problema grave dentro de la iglesia. Ron, vamos a ir a unos breves mensajitos que tengo y volvemos para que profundicemos mucho más en este ataque que estamos viviendo para que la gente se entere. Quédese con nosotros, Ron, Aedo y yo, volvemos enseguida. Ron, esto que estamos viviendo con la Iglesia de Alemania, ¿no te parece que es como cuando el cuerpo te empieza, alguna parte del cuerpo, a dar síntomas de que hay algo seriamente enfermo? Si es un cáncer que puede hacer metástasis, ¿qué piensas de esta situación que está ocurriendo concretamente con la Iglesia de Alemania, Ron? Es una tragedia. Mira, una de las grandes cosas que ayudó a la Iglesia a sobrevivir, bueno, además de la ayuda divina, claro está, la Iglesia nunca será derrotada. Claro. A pesar de Lutero, a pesar de Calvino, a pesar de Enrique VIII, a pesar de los comunistas, a pesar de los milicianos matacuras de Madrid, a pesar de los revolucionarios franceses y la guillotina, a pesar de los masones en México, de los masones en Portugal, a pesar de los pesares de los comunistas, de Stalin, de lo que sea, la Iglesia siempre va a sobrevivir. Punto. Por la ayuda sobrenatural. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no hay duda. ¿Qué pasa? Que la Iglesia siempre va a ser perseguida, siempre va a ser odiada por el mundo. Mira, sin irme muy lejos, una de las cosas que ayudó a sobrevivir, aparte de la ayuda sobrenatural, fue la unidad de fe, la unidad de culto. Siempre la Iglesia en los últimos siglos, desde que salió la herejía luterana y todas las demás herejías, siempre estaba unida, siempre había un concilio para condenar la nueva ideología, la nueva herejía, el nuevo error doctrinal, y otro concilio, y estuvo la contrarreforma, y había energía, y se crearon las nuevas órdenes, y estaban los jesuitas cuando eran buenos, y siempre se mantenía unida la Iglesia. Hoy día, desgraciadamente, como dijo Pablo VI, el humo de Satanás está dentro de la Iglesia. Y no lo digo para que la gente se escandalice. No me refiero, la Iglesia como tal siempre va a ser buena, siempre va a ser santa. Los documentos oficiales, actas edis del magisterio siempre van a estar protegidos del error. Siempre hasta el fin del mundo Cristo va a estar presente dentro de la Iglesia sosteniéndola. Siempre va a tener una jerarquía, siempre va a existir la Iglesia. Eso es lo que se llama la indefectibilidad de la Iglesia. Ahora bien, de que haya partes de la Iglesia, secciones de la Iglesia que hayan caído en el error, eso es innegable, eso ha pasado siempre. Se han despegado de la Iglesia y han creado sus sectas, se han creado el arrianismo y han creado cuantas sectas hay. Desgraciadamente, este es el error de hoy día, es que caen en el error, abandonan la fe católica, pero se siguen definiendo a sí mismos católicos. Siguen diciendo, somos católicos. Yo soy cura y trabajo en una iglesia católica. Estoy aquí, estoy párroco de esta iglesia. Y el obispo también. Yo soy obispo católico. Yo estoy en comunión con la iglesia. Estoy aquí con mi sombrerito de obispo. Estoy aquí. No lo son. A eso era que se refería Pablo VI
con eso de que el humo de Satanás ha entrado en la iglesia. Mira, el modernismo siempre ha existido, a finales del siglo XIX, principios del XX, que era que había que adaptar la iglesia a los tiempos, a la moda, a lo que salía en los teatros y en las óperas y cualquiera que fuera la moda artística del momento. Eso había que adaptarse, que la iglesia tenía que moverse con los tiempos según la opinión, según el viento. Si el viento sopla por el norte o sopla por el sur, la iglesia tiene que adaptarse. Eso era el modernismo 100.000 veces condenado por la iglesia a finales del siglo XIX y a finales del siglo XX, y siempre contenido a raya. Pero contenido a raya era porque estaban esperando su momento para abalanzarse sobre la iglesia. Utilizaron los 60, y no fue culpa del Segundo Concilio Vaticano. Los documentos del Segundo Concilio Vaticano, como explicó el Papa Benedicto, pueden ser leídos 100% completamente a la luz de la tradición católica, sin ningún tipo de contradicción con los documentos anteriores. Fue la malinterpretación, lo dijo Pablo VI y lo dijo Benedicto y lo dijo Juan Pablo II, la malinterpretación de estos modernistas, de estos liberales, de estos izquierdistas, de esos documentos del Segundo Concilio Vaticano, que se aprovecharon con esa mala interpretación para expandir sus ideas, su veneno dentro de la iglesia, y además se montaron en el autobús, muy fácil, se montaron en el tren de la revolución cultural, social, económica, política de los años 60, de la que te hablé hace unos minutos. Era un tren gigantesco de alta velocidad, y lo único que tenían que hacer estos modernistas era montarse en el tren, y el tren iba ya adelante. ¿Qué ha pasado? Este tren, este movimiento gigantesco ha cambiado la cultura en Occidente. Ha querido cambiar, transformar con el feminismo, con el abortismo, con el homosexualismo, con el laicismo, con el secularismo. Ha transformado la sociedad, ha hecho de las universidades fábricas, granjas de adoctrinamiento de nuestros jóvenes, ha hecho de las escuelas granjas de adoctrinamiento de nuestros jóvenes. Y hoy día se nota en estas dos iglesias que hay dentro de la iglesia. Y voy a ser muy brutal, voy a ser muy directo. Mira, dentro de la iglesia hay un grupo de obispos, sacerdotes, cardenales, que siguen siendo 100% fieles a la tradición de la iglesia, siguen siendo 100% fieles a la doctrina de la iglesia. Pero desgraciadamente hay un grupo enorme, gigantesco, de sacerdotes que por maldad o por ignorancia, o por las dos cosas, por maldad o por ignorancia, se confiesan católicos, se confiesan sacerdotes católicos, pero en realidad no defienden doctrina católica. Todo lo contrario, defienden, promueven, predican doctrina anticatólica que va en contra de la ley moral natural, así como la definió Santo Tomás de Aquino y como la defiende la iglesia. Es una pseudo iglesia que está dentro de la iglesia. A eso era que se refería Pablo VI. Mira, y no hace falta que diga los nombres, pero lo pueden ver ustedes. Vean, cada vez que vean un statement, un discurso de un cardenal de estos que defiende a la iglesia, a la doctrina de la iglesia, inmediatamente va a venir el cardenal Casper con un statement en contra de la doctrina de la iglesia. Y Kupich, y va a venir el cardenal de Chicago, y va a venir los cardenales, y 2 o 3 de los obispos de California, y va a venir los obispos del norte de Europa, por eso Alemania, los obispos holandeses y los obispos alemanes, a defender doctrina que es completamente anticatólica. Es como ahora mismo, yo, Ron Aledo, que como chuletón y como carne y como jamón todos los días, me declaro vegano. Yo soy vegano, soy vegano. Pero no, si como chuletón y chorizo y bistec todos los días, no soy vegano, aunque me declare vegano. La gente tiene que entender que no se pueden dejar llevar por estos sacerdotes que sí en teoría son católicos, estos obispos que en teoría son católicos, pero que lo que defienden es simplemente aberraciones, herejía y error. Un consejo, vayan siempre a los documentos oficiales del magisterio de Roma, los Acta Sedis, los de la Congregación de la Doctrina de la Fe, los de la Congregación del Clero, los de de liturgia. Vayan siempre a los documentos oficiales y interprétenlos de la única manera que se pueden interpretar esos documentos, que es a la luz de la tradición y a la luz del mismo interpretación que les da el magisterio oficial. Lean a Juan Pablo II, lean a Benedicto XVI cuando él habla de esta revolución de los 60,
cómo se apoderó del mundo. Es un tren gigantesco y desgraciadamente miles y miles y miles de sacerdotes, cientos de miles de fieles y cientos de obispos se han montado en este tren. ¿Qué hicieron los modernistas? Utilizaron el Segundo Concilio Vaticano para avanzar su agenda. ¿Qué hicieron? Miren, lo que hicieron los modernistas fue que plantaron en la prensa, plantaron en los medios de comunicación una falacia, un cuento chino, una leyenda, de que la iglesia había cambiado sus doctrinas, de que ahora la iglesia todo era borrón y cuenta nueva, de que toda la doctrina anterior de los otros 19 siglos y medio ya no valía. Y los medios de comunicación cogieron esta falacia, este cuento chino de los obispos modernistas y le empezaron a propagar por todas partes, por todas partes. Y hoy día, desgraciadamente, podemos ver cómo decenas de miles, cientos de miles de personas en el mundo son víctimas de este engaño, porque se creen verdaderamente que la iglesia cambió su doctrina, cambió el depósito de fe en el 1965. Obviamente, una cosa imposible. Así decía Pablo VI en 1976. Decía: ciertamente problemas de otro orden nos preocupan. La superficialidad de ciertas interpretaciones de los documentos conciliares, más que la firme adhesión a la enseñanza de la Escritura y la tradición. Es cierto que algunos sacerdotes y miembros entre los fieles enmascaran con el nombre de conciliar estas interpretaciones y prácticas erróneas que son injuriosas, incluso escandalosas y hasta sacrílegas. Pero esos abusos no pueden ser atribuidos al concilio en sí mismo o a las reformas que legítimamente fueron decretadas en él, pero a la falta de auténtica fidelidad a estas. Y eso es exactamente lo que dice el Papa Benedicto XVI el 22 de diciembre de 2005. Dice el Papa Benedicto: la crisis que surgió en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II no tiene la causa en sus documentos, sino en la interpretación que una corriente ha hecho de los mismos. La interpretación de la discontinuidad y de la ruptura entre la iglesia preconciliar y la iglesia posconciliar con frecuencia ha podido servirse de la simpatía de los medios de comunicación. Así lo dice el Papa Benedicto XVI el 22 de diciembre del 2005. ¿Qué ha pasado? Que miren, que realmente la iglesia está dividida. Hay una guerra civil dentro de la iglesia. Montones de personas dentro de la iglesia son católicos, mantienen la fe católica, son fieles a la doctrina católica, pero montones, desgraciadamente montones y montones de obispos, de sacerdotes, de cardenales y de fieles han sido víctimas de este modernismo. Y eso es lo que podemos ver en Alemania. Ron, esto que nos has dicho es una gran verdad y no es ningún secreto. Esto no es algo que esté secreto, esto está pasando en nuestras narices. Lo que pasa es que hoy día muchos católicos no disciernen, no leen las señales de los tiempos. Dice claramente la palabra de Dios que si nosotros podemos saber que una nube nos dice que va a llover, un viento nos dice que va a hacer calor, el Señor dice: hipócritas, si ustedes pueden leer esas señales, ¿cómo es que no saben leer las señales de los tiempos? Y las señales ahí están, Ron. Mira, una de las señales de los tiempos que a mí me impacta muchísimo es lo que yo llamo la gran apostasía. Hoy día hay muchos cristianos, no solamente católicos, sino incluso cristianos, que no viven su fe, que aunque se llaman católicos o se llaman evangélicos como quiera, simplemente su fe no corresponde a su vida. Quizá van el domingo a misa y se acabó. Después, los 6 días de la semana, o incluso parte todavía del domingo, lo viven como los paganos. No hay una diferencia entre un pagano y uno de estos que se llama católico porque no viven su fe. Jesús vino a dejarnos más que una religión, un estilo de vida. Antes de llamarlos cristianos, se les llamaban los seguidores del camino. Y cuando los ángeles se les presentan a Juan y a Pedro en la cárcel, dice: enseñen este estilo de vida. O sea, nuestra religión es un estilo de vida que tiene que estar en todas las áreas. Mi hogar, mi trabajo, mis diversiones, mis finanzas, todo. ¿No crees tú que hoy día la mayoría de los que nos podemos llamar católicos quizá tenemos una sección de apostasía, que no estamos viviendo nuestra fe, Ron? Exacto. Mira, tienes toda la razón y te voy a explicar una cosa muy rápido. Hay muchas falacias
históricas, muchas falacias históricas que la gente desgraciadamente no se ha ocupado de ver si es verdad o no. Y que un poquito de esfuerzo, que la gente se interese un poco por descubrir estas falacias, se van a dar cuenta que son completamente falsas, que son completamente cuentos, como decirlo así, cuentos del cuco, que realmente se han hecho como que la gente se los cree ciegamente, pero que con un poquito de esfuerzo pueden descubrir que es falso completamente, que no existe. Mira, una vez le preguntaron a John Kerry. John Kerry era el candidato a ser presidente a principios de los años 2000 y después fue secretario de Estado con Obama. Y él se declara católico. Le dijeron, ¿cómo es posible que tú católico estés a favor del aborto y seas militante a favor del aborto? ¿Y sabes lo que dijo John Kerry? Ah, bueno, es que yo soy católico, pero yo soy católico de los de Pío XXIII, de los de Pío XXIII y de los del Segundo Concilio Vaticano, dijo él. Por eso es que soy a favor del aborto, porque creo en Pío XXIII y en el Segundo Concilio Vaticano. Y vino Pat Buchanan a corregirlo y le dijo en un artículo, mira, en primer lugar no hay ningún Pío XXIII. Creo que te refieres a Juan XXIII, que fue quien llamó al Segundo Concilio Vaticano. Y en segundo lugar, el Concilio Segundo Vaticano condena el aborto terrible y directamente como 5 veces. Y el catecismo lo condena bajo pena de excomunión, ipso facto, sentencia lanzae, y el derecho canónico, y la doctrina católica lo condena. O sea que John Kerry se declara católico porque él cree en su mente que un papa que nunca ha existido, Pío XXIII, dice en los documentos del Concilio Vaticano, se supone él cree, él asume que está a favor del aborto en los documentos del Concilio Vaticano. Dos cosas completamente completamente falsas. Ese es el tipo de falacia que la gente cree. Y estoy hablando de un senador, estoy hablando de alguien que fue secretario de Estado, que dirigió toda la diplomacia de Estados Unidos, alguien que tiene estudios universitarios avanzados. Imagínate, Pepe, el dueño de la panadería de al lado. Ah, pues sí. Parece que el Segundo Concilio Vaticano cambió la doctrina y ahora se puede hacer a favor del aborto, ¿no? No, mira, es falso, son falacias. Mira, para que entienda la gente, muchas de las falacias creen que Dignitatis Humanae, uno de los documentos más importantes del Segundo Concilio Vaticano, cambió la doctrina de la Iglesia y que ahora la Iglesia estaba a favor del Estado laico, del Estado ateo, del Estado sin Dios, de un Estado que libertad religiosa mal entendida, que la gente pueda creer lo que le dé la gana y que se pueda convertir en ateo, en agnóstico, que el gobierno no se meta en la religión de la gente para nada, que el Estado sea 100% secularista, laico, estilo México 1910-1911. La Iglesia lo cambió, está en Dignitatis Humanae. Miren, léanse al cardenal Dulles. El cardenal Dulles, fallecido, brillante cardenal Dulles, explica, mira, esta es una de las grandes falacias de la historia, que la gente, así como John Kerry no se preocupó nunca en enterarse que no existía Pío XXIII, así mismo miles y decenas de miles, cientos de miles de personas bien intencionadas, pero que no han tenido nunca unos minutos para estudiar, no se dan cuenta que Dignitatis Humanae no va de eso. Dignitatis Humanae no era para que ahora aquí en México, y ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en el mundo occidental, de momento los gobiernos se vuelvan ateos y se vuelvan indiferentes y empiezan a perseguir la Iglesia. No era eso. Dignitatis Humanae estaba dirigido a los gobiernos comunistas de 1965, del telón de acero, el Pacto de Varsovia, los católicos polacos oprimidos por la dictadura comunista, los lituanos católicos oprimidos por la dictadura comunista, los católicos vietnamitas oprimidos por la dictadura comunista, y miles y decenas de miles de cristianos, católicos y protestantes oprimidos por teocracias musulmanas en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, en montones de países del área donde era ilegal ser cristiano, o convertirte de ser musulmán a ser cristiano, o predicar la Biblia, o predicar el Evangelio. Es ilegal, prohibido por la ley. Hacia eso era que iba Dignitatis Humanae, no para España,
no para Francia, no para Italia, era para países ateos que imponían el ateísmo por la fuerza o que no permitían a la religión católica y cristiana ser predicada libremente. ¿Qué documento del Concilio Segundo Vaticano iba dirigido a España y a Francia y a Italia? Actualidad Apostólica. Actualidad Apostólica, uno de los documentos más importantes, pero más infinitamente ignorados del Segundo Concilio Vaticano. Actualidad Apostólica. Vayan y léanlo, el párrafo 7 y el párrafo 8. ¿Qué es lo que dice el párrafo 7 y el párrafo 8 del documento, del decreto Actualidad Apostólica? Que Cristo tiene que estar en el centro de la sociedad, que Cristo tiene que estar en el centro de las leyes, en el centro de la estructura, de la cultura, del arte, de la educación, de la música, de todo lo que sea el centro del ser humano en España, en México, en Colombia, en Venezuela, en todo el mundo cristiano, en todo el mundo occidental. Cristo tiene que estar en el centro para reinstaurar el orden cristiano y ordenarlo todo como manda el Evangelio, hacia Dios. Ese sí que va ordenado hacia nosotros. No me crean a mí, vayan hoy mismo, vayan y léanse Actualidad Apostólica del Segundo Concilio Vaticano. Pero estoy seguro que todos estos curas supuestamente católicos que están yendo en contra de la doctrina católica en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, el famoso James Martin, que no sé cómo ya no lo han condenado 100,000 veces, todos estos curas que promueven moral, doctrina, dogma contrario a la fe católica, nunca tienen ni idea de estos documentos, nunca se los han leído y simplemente siguen dándole moción a la mentira, a la ficción, a la fábula. Esa es la gran tragedia que vivimos hoy día. Así es, Ron, es un cuadro dramático, pero es la realidad. No podemos ponerle un parche encima e ignorar y decir todo está bien. No, señor, todo no está bien. Estamos teniendo una situación a nivel global muy peligrosa. Tú mencionaste a aquel presidente para el cual tú en cierta forma serviste. El actual presidente que tenemos en este país en este momento, Ron, el presidente, lo que tiene España en este momento, ese sistema socialista por ahora que está acabando con España. Bolivia, que acaban de regresar ahora los socialistas. En fin, pudiéramos enumerar aquí lo que está pasando en Colombia. Lo que está sucediendo en Colombia, en fin, si damos una mirada a nivel global, Ron, estamos en una situación muy seria, no solamente como iglesia, sino como sociedad. Nos están llevando en un camino que va antisocial para toda la humanidad. Ron, ahora yo te quiero pedir en los 6 minutos que me quedan, o por ahí, ya hemos hablado del enemigo. Tú eres un estratega. Tú has estado en Afganistán, tú sabes lo que tienes. Cuando un soldado sabe dónde está el enemigo y sabe qué es lo que el enemigo está haciendo, ahora, ¿tú qué le dirías a todos los católicos de buena fe, cristianos que están con nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta de cada uno de nosotros en esta batalla espiritual que estamos viviendo, Ron? Mira, voy a hacer un poquito de historia muy rápido. En el 1948 ordenó que se publicara un documento muy importante, la Congregación de la Doctrina de la Fe, que era sobre el ecumenismo. Y no era esta ficción, esta falacia que intentaron en el 1920 y en los años 30 de crear una super iglesia que le llamaban movimiento comunista, entre protestantes y católicos, que se fusionaran en una sola iglesia y que dejara de haber divisiones de denominación. No es eso lo que hablaba en el 1948 Pío XII. Pío XII en ese documento muy importante decía, tenemos que unirnos los protestantes, conservadores, tradicionalistas que defienden la ley moral natural y los católicos precisamente para hacer frente común al enemigo común, que es este ateísmo, secularismo radical que quiere hoy día envenenar la mente de nuestros niños en las escuelas, que quiere robarnos a nuestros adolescentes y jóvenes en las universidades, que nos adoctrina constantemente en la radio, en la televisión, en el cine, en la educación, en todos los ámbitos. Tenemos que hacer frente común a este mal que se está apoderando de los gobiernos hoy día. Tenemos que defender juntos la ley moral natural. Esa es la clave. Tenemos que ser fieles 100% a la doctrina infalible de la Iglesia, la ley moral natural, que es el fundamento de la civilización humana, que es el fundamento de la historia humana, que es el fundamento de
de la cultura occidental cristiana y tenemos que defenderla juntos. Un mensaje, mira, toda la revolución van a seguir. España es un caso perfecto, un ejemplo perfecto como la masonería agnóstica, anticatólica, representada por el Partido Socialista, y el comunismo, tanto el comunismo clásico económico y el comunismo cultural, representado por Podemos, se unen para atacar a la sociedad y darle la vuelta patas arriba, 180 grados, a todo el orden de la ley moral natural, de la familia, de la civilización en España. Pero esos movimientos son radicales y existen también en nuestros países aquí en Hispanoamérica. Están tratando de ir a por Colombia ahora, ya fueron por Bolivia, ya tienen ahí a Cuba desde hace 60 años, ya tienen a Venezuela, se están esparciendo así como el cáncer por todo el continente. Pero les voy a decir un mensaje muy rápido, que yo creo que es muy importante a toda la gente de buena fe, pero mal enterados, que tiene algún tipo de simpatía por estos movimientos. Miren, Marx, los comunistas no eran genios. Sí, han tenido un enorme, gigantesco éxito en el mundo, han transformado el mundo, gobiernan la mitad del mundo, etcétera, etcétera. Pero no era que Marx era un genio, no era, soy un hombre brillante, me voy a inventar esto. No, no fue eso. Lo que hizo Marx fue que él propuso de una manera envenenada, de una manera transformada, envenenada, mutilada, los mismos principios que defiende la Iglesia en la justicia social. Eso es todo. Rerum novarum. Todos los documentos oficiales del magisterio que defiende Juan Pablo II. Todos estos movimientos que la Iglesia originó para defender a los obreros, para defender a los trabajadores de los abusos, para que haya armonía social entre las clases. Todos estos principios católicos, Marx los transformó, los envenenó, los mutiló, los deformó completamente y los expuso al mundo. Y la gente, wow, Marx es un genio, qué genialidad. No va a haber pobres en el mundo, todos vamos a estar igual. Mira, no era eso. Lo que hizo Marx fue le quitó a Dios, quitó la familia, quitó la propiedad privada y le dio al mundo una versión envenenada, mutilada, transformada, deformada de la justicia social católica. No está en Marx ni en el comunismo lo que le puede dar justicia al mundo ni justicia social. Es la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia lo tiene todo, como decía Juan Donoso Cortés. Tiene la ciencia de Dios, la ciencia del hombre, la ciencia del ángel. Y si no fuera por la Iglesia, el mundo sería barbarie. Punto. No vayan a Marx, no vayan a Engels, no vayan al marxismo cultural de Marcuse, no vayan a Eros y Civilización. Vayan a la justicia social de la Iglesia, verdadera justicia social de la Iglesia. Ron, el tiempo se nos ha terminado. Yo pudiera tener 2 horas o 3 horas más contigo. Así que por hoy te digo muchísimas gracias, Ron Aledo. Te ofrezco que vamos a estar muy en contacto contigo porque hay que continuar este tema. Esto es una luz para mucha gente. Así que no te voy a decir gracias, hasta luego, Ron, sino simplemente te voy a decir muchas gracias, Ron, por este primer capítulo de otros capítulos que vamos a tener contigo. Muchísimas gracias, Ron Aledo. Y a ustedes, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana. ¿Para qué? Para seguir haciendo que nuestra fe sea una fe en viva. Que Dios los bendiga. Chao.